Buenas a todos, bienvenidos ahora sí por primera vez a Nindo 40K. Venimos hoy con un reporte, vamos a decir, un blog de torneo un poquito light. Estuve este fin de pasado en el Conclaribe Mix, un torneo que se hizo para aprovechar que en el recinto ferial de Talavera estaba alquilado para el tema de el mundial de novena era de Fantasy. La versión de Fantasy, digamos que ha sido un poco tomada por la comunidad cuando Games Workshop dejó el juego. Es el ETC de novena era realmente. Y bueno, pues se montaron otros pequeños torneos también para aprovechar el local, ¿no? Creo que había uno de Fantasy de 3 rondas, uno de Sigmar de 3 rondas y este torneo de 5 rondas de 40K. Es verdad, me apunté con mi colega Ricardo. Fuimos allí en Conchita, la verdad que bien, se hizo un viaje. Por suerte, Talavera no es tan lejos desde Cádiz, como siempre nos pasa, que vamos a cualquier lado y echamos un porrón de horas en coche, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, supongo que había muchos torneos cerca y además este torneo, a lo mejor también hubo gente a la que a lo mejor le faltó un poco el interés por el tema de tokens y fechas, cercanía con otros torneos, no pudo ser un torneo Iberian. Y bueno, al final quizá la participación no fue tan grande como algunos esperábamos. Al final fuimos unos 26 jugadores, me parece, alrededor de... No recuerdo si éramos entre 26 y 30, por ahí, no recuerdo. Y bueno, aún así, fue un torneo bastante chulo y además fue curioso porque a pesar de ser un torneo pequeño, como estaba en el recinto ferial, que sí que estaba albergando no solo otros torneos, sino ese torneo mucho más grande del ETC, no se sentía como un evento tan pequeño, porque al final tenía por supuesto la barra, tenía varias tiendas, varios stands, tenía también un par de food trucks, entonces en ese sentido casi parecía un poco como un Talavera más normal, ¿no? Más clásico. Pero bueno, vamos a ver por aquí, tengo preparado unas fotillos del evento. Bueno, esto en concreto es de mi lista, la lista que jugué. Para este torneo jugué la lista de Conclave Bibliotecario. Ahora comento un poquillo. Vamos a ver antes que esto unas fotillos del evento. Como vemos aquí, estaban jugando. Aquí en concreto vemos por aquí delante algunas mesas de 40K, creo que son estas de aquí. Y ya por aquí, esto creo que es el ETC también, o esto creo que era el torneo de Fantasy, puede ser. No, esto es el ETC porque están jugando en plano. Pues todo esto de aquí hasta el fondo es el ETC. La verdad es que no recuerdo cuántos equipos eran. Por lo menos 20, quiero recordar. Por lo menos 20 y algo. Y bueno, no sé cuántas hileras habrá aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... un mogollón de mesas, ¿no? Y además vemos ejércitos también muy chulos. Esto creo que es la selección turca, ¿verdad? Jugando contra Noruega, sí. A pesar de que probablemente para algunos de Europa y de Europa del Norte y eso hacía un poco de calor, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad, no sé si sale en alguna de estas fotos. Se ve aquí un poquito. No sé si en alguna de estas fotos sale. Aquí habían unos pingüinos enormes, unos ventiladores, refrigeradores. Aquí también sale el otro, que estaban por lo menos moviendo algo de aire frío y muchos ventiladores por ahí apuntando a las mesas. O sea que dentro de lo que cabe no se estaba mal. Es verdad que cuando apretaba, sobre todo cerca de las 3 de la tarde, entre la 1 y las 5 o 6 de la tarde, en realidad era cuando más pegaba, ¿no? Cuando sí que hacía un poco de calor ahí dentro, pero por lo demás en realidad más o menos estaba ahí, porque era principalmente, ¿no?, la gente más del norte que no lo llevaba quizás tan bien, ¿no? Esas temperaturas de aquí. Vemos, bueno, pues lo normal de un torneo así tan grande, ¿no? La gente con las matrices, vemos aquí la camiseta del equipo de novena era de USA, con camisetas conmemorativas que han hecho del evento. Tenemos también unas muy chulas. La verdad es que esto francamente no sé qué es lo que es, este ejército no me suena. Será rollo una conversión o algo, o no sé si es que francamente no tengo mucha idea de novena era. No sé si es que será algún ejército propio que se ha inventado o qué, pero veíamos miniaturas chulísimas, ejércitos como vemos aquí muy chulos, completos, personalizados. Se nota que es un juego muy de pasión, ¿no? La gente le dedica mucho, vamos, en todos lados vemos miniaturas bastante chulas, incluso aquí al fondo de la mesa se puede comprobar cierta calidad. Y además, no sé si aquí se aprecia también bastante nivel de detalle, no es un pintado rápido y corriendo como solemos ver, ¿no? Que es un poco más normal en 40, sino que había mucha pasión, ¿no? Mucho detalle. La selección argentina,
Y bueno, pasamos a lo que es el torneo de 40, ¿no? Voy al principio. Como digo, yo en este torneo me traje el Conclave Bibliotecario, ¿sabéis? La lista un poco más o menos la que he estado jugando aquí en una liga local, que la he estado planteando también en algunos vídeos y para comentaros un poco, como ya sabemos, la miniserie esta que he hecho, ¿no? De cero a héroe, la que cogemos un destacamento o un ejército que quizás no es demasiado meta o es un poco olvidado y tal, y le damos una vuelta, una probada, damos un esfuerzo a ver si es posible plantear una lista que pueda competir en torneos en el meta actual, ¿no? En el caso de Conclave Bibliotecario, las conclusiones finales las daré un poco al final de este vídeo y también cuando haga el tercer y último episodio de esta serie, porque me quedan un par de partidas más que jugar con esto, pero bastante contento. Además, estoy también a nivel de hobby contento con cómo más o menos me ha quedado la lista. Creo que yo sabéis, bueno, tengo toda la colección de marines, la tengo toda pintada de rojo y ya pues según, por ejemplo, pues como veis tengo aquí a Guilliman pintado de rojo, a Tigurius, bueno, Tigurius está de azul evidentemente, porque ya sabéis que el librario va pintado de azul, ¿no? Pero bueno, en general lo tengo todo pintado de rojo y por suerte es algo que hemos pasado ya en el juego, esto de restringir a la gente a jugar un capítulo u otro o un mundo astronave u otro según como lo tenga pintado. Para los marines la verdad es que era para lo que más se aplicaba esto. Pero bueno, por suerte pues eso, ¿no? Se ha pasado de eso ya. El núcleo de la lista en realidad vemos que es más o menos parecido. Para hacer un rápido repaso para el que no la conozca. La unidad, no sé si central, hay varios núcleos centrales, ¿no? Pero la que quizás es más la identidad de este ejército es la unidad de Sterward con el bibliotecario, que llevan los Sterward Rifle que tienen 2 tiros, 3 a corta con Devastating. Y entonces el bibliotecario lleva una mejora de salir de este testamento que te da anti-monstruo, anti-vehículo 5 más. Entonces combinas eso con la habilidad propia de los Sterward de que cuando disparan al objetivo de los o combaten, mejor dicho, repiten no solo para impactar, sino también para herir, con lo cual tú tiras para impactar repitiendo y luego tiras a 5 más mortales repitiendo, con lo cual hay bastantes más posibilidades de sacar. Y de hecho esta unidad cada vez que salía a meterle a un vehículo lo reventaba 7 veces. Es una garantía de meter lo mínimo que yo he sacado en esto. Hice una tirada que me salió bastante mal, creo que fueron 14 mortales. O sea, para tener un mínimo de 14 mortales está bastante bien. Y lo máximo que he metido, pues cerca de 30. No sé si he llegado a bajar Mónica entero de una, pero si no, casi. Y además tienes otra fuente de mortal en el code, como depende un poco de la granada normal, que la combinas con la granada psíquica que llega más lejos, que la combinas con que muchas de las armas de los bibliotecarios son devastating. Entonces vas combinando fuentes de mortales y al final acabas sumando. Tenemos también, por ejemplo, otra pieza muy importante de la lista, que es el bibliotecario en Termi con la mejora de avanzar y cargar con unos Termis de asalto. No es que esta unidad sea impresionante, de hecho es bastante mala, de normal, pero es que realmente es la única unidad que lo puede aprovechar bien, porque el bibliotecario normal no solo es que estaría desaprovechando su habilidad si se uniera a Bladeward porque le damos la LD4, sino que ni siquiera se puede unir a Bladeward. Entonces la otra alternativa con la que lo metes para meter el avanzar y cargar es con unos intercesores de asalto, pero no creo que merezca la pena. Y además ahí, por ejemplo, estás perdiendo el disparo del rayo, que vale, que este el bibliotermi también lo tiene, pero bueno, no sé, ya puesto por lo menos que la unidad no dispare nada, ¿no? Y bueno, es una unidad que la verdad es que me ha servido muy bien como contracarga de turno 2, 3. Pones la baliza en una zona más o menos segura de tu zona de despliegue, porque tampoco la tienes que asomar tanto a la baliza, no merece la pena, porque si no el rival te la puede zonear bastante bien. Y simplemente por ahorrarte un CP, y ya está. Y entre el CP que te ahorras cada ronda con Guilliman más el CP gratis del Rapid Ingre, al final tienes una buena economía de CP. Y además también no hay tampoco unidades desechables que diga, pues tiro aquí 5 scouts, hace una misión y que se mueran. No tienes en realidad, porque como tampoco hay pocas cosas que tengan un daño increíble. La unidad de Sterward es tu unidad más fuerte, más golpeadora, y quizá Guilliman en combate, pero Guilliman no lo puedes arriesgar hasta turno 3, 4, 5. Y en el turno 3, muy ganada tienes que tener la partida para sacarlo a él. Entonces, bueno, realmente no tienes algo que digas, aquí viene el push gordo, sino que vas sumando daño poco a poco a base de poquitas mortales, un poquito de disparo mejorado con el OAZ, un poquito de combate mejorado con el OAZ, con brazo de hierro, no sé qué. Entonces vas sumando daño de poquito a poquito y por eso te hace falta, creo yo, este juego con tantas unidades así de tamaño medio chico para intentar maximizar estas activaciones, ¿no? Antes jugaba bastante una lista donde en lugar de 3 Bladeward con Tigurio llevaba 6
Y bueno, vale, sí que es verdad que, porque caben también el impulsor, caben ahora 7, pero sí que es verdad que era un poco más factible tirar algo gordo con ellos, pero a cambio te hipotecaba bastante el hecho de que perder una pieza, una unidad era dramático. Aquí ahora, por ejemplo, hay bastante redundancia. Tenemos, por ejemplo, esta unidad que la he metido también nueva, los intercesores de asalto con bibliotecario normal. Me hubiera encantado, pero encantado, ponerles la mejora del reactivo, porque entonces cabe la posibilidad de poner el impulso detrás de una pared, desembarcar con ellos primero, evidentemente, ¿no? Desembarcar con ellos, cargar, salir, tirar granada psíquica, rayo del bibliotecario, cargar con ellos, intentar quedarte más o menos a 9 con todos, que es factible, del impulsor. El impulsor lo dejas cerca detrás de una pared. Y entonces, si te disparan, tienes inmunidad de 4. Y si viene una puerta a cargarte, tienes reactivo automático de 6. Si estás en adivinación, me parece que es. Y entonces te embarcas, porque con el movimiento reactivo, como es un normal move, coges y te vuelves a embarcar. Es verdad que con el tiempo y sobre todo con este torneo me he dado cuenta que yo antes prefería mucho más adivinación, pero cada vez prefiero más biomancia. No solo porque la trata de brazo de hierro te mejora bastante biomancia, evidentemente, y te da, en vez de más 1 fuerza, te da más 2 fuerza, que es un punto clave, por ejemplo, para los intercesores. Me he enfrentado varias veces a los IK y los intercesores de fuerza 4 a fuerza 6, ya de repente le hieren al 5 a los IK, y si son el objetivo del Wrath of the Moment, le hiera al 4 y se están en un objetivo repitiendo. Y pasan de no hacerle nada a de repente, ojo, que esto es como si te estuviera pegando una lista de Liberator, casi, te falta el ataque extra, venga, pero tienes el Biblio que también pega un poco más y tal. Entonces, me ha gustado bastante esta unidad. Solamente es la primera unidad que tiene que salir a tirar granada psíquica, rayo, carga, y además, si lo hace bien y mata lo que sea, tiene bastante OC, porque la unidad entera son 11 de OC, porque son Battle Line, y es una buena unidad de tradeo. Se sigue muriendo fácil, pero no tan fácil como la gente se puede creer por la inmoralidad de 4. A menudo te pasa que a lo mejor se te quedan un par con el biblio y ya es OC5, que ya no es tan gratis, a lo mejor que el rival te quite el objetivo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me ha gustado mucho esa unidad, y como primera unidad que me ha embarcado al impulsor, y luego cuando se sale se monta Tiburius. Después tenemos la unidad de Kiria Drasu, que ya la he comentado muchas veces. En este caso finalmente me decidí por llevarla con intercesores, porque los intercesores pesados es que no disparan nada. Te hace falta un montón de bonos, te hace falta siempre tirarte el FP en una cover y el lethal, y como siempre vas a quedar en la adivinación, bueno, ¿no? En biomancia. Entonces, bueno, ¿no? Y luego en realidad no hay mucho más de cambio. Está el Repulsor para llevar los Sterwan, los 2 Balistus para tener algo de base de disparo larga y sobre todo que sea independiente. Aunque sí que es verdad una cosa. Yo lo metí porque era un poco independiente y no necesitaban dar los objetivos de Loas y eso. Pero también probablemente porque ahora mismo estamos en un meta más de cosas grandes. Por ejemplo, las listas con las que he jugado están en su mayoría objetivos grandes y tal. Pero si ya de por sí es bueno en el sentido de que es independiente con el tema del reroll y tal, pero he notado que el +1 a herir de lo has mejorado también le sienta muy bien, ¿eh? De repente son láseres hiriendo casi todo al 2, los lanzamisiles que tienen el problema de que es fuerza 10, de repente al 4, al 3, hay muchos vehículos, algunos a 2 incluso también. Los Volter al final también acaban picando porque tiene fuerza 4, pero es Twin Link, entonces de repente a todo le llega al 5 repetido, y al final tiras todos los turnos los Volter y acabas rascando algunas cuantas heridas, ¿eh? Y por supuesto Guilliman para beneficiarte de esta jugada de, a empezar, que como estás todo el rato queriendo gastar CP, el CP te viene muy bien, y como no tienes capitanes, porque por desgracia no puedes unir capitanes y bibliotecarios a la misma unidad, entonces si metes un capitán es que no estás metiendo un bibliotecario, y si no estás metiendo un bibliotecario no te puedes tirar básicamente ninguna estrata ni beneficiarte de nada. Entonces Guilliman es en ese sentido prácticamente obligatorio, ya solo por la gestión de CP y porque bueno, es un buen beatstick, una buena unidad golpeadora para el final de la partida, sino que además también el doble OAS te viene muy bien para gestionar con este tipo de unidades pequeñas, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando muchísimo. Voy a ir a las partidas que jugué. La primera partida jugué contra Eric, me parece que me dijo que era de País Vasco, Eric, y jugaba una lista de CKs de Lords of Dread. Por suerte, el Lords of Dread me la conozco bastante, he jugado bastante contra esta lista. En concreto en esta lista creo que era un Rampager, un Lancer, un Atropos y 2 de Spoiler, uno de doble fusión y uno de doble Gatling. En este caso es verdad que me dio cierta tranquilidad el hecho de que no llevaba la mejora de avanzar y cargar, luego llevaba otras de Stealth y subirme el coste del CP de la estratagema, que era que me subió Armor, y el teleport en el de Spoiler con fusiones. Sí que creo que en esta partida quizá Eric se equivocó, lo vemos aquí en las fotos, jugando los CK demasiado atrás, porque
este Rampager aquí y este Lancer sin avanzar y cargar al fondo de la mesa, si esto es 12, yo sé que él llega como mucho 14 hasta aquí y además no puede tampoco hacer esta línea recta porque la peana en línea recta no cabe, tendría que pivotar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces probablemente llegaría por aquí o por aquí. Entonces es bastante fácil calcular hasta dónde se mueve y tal, y al final él, si quiere pisar el objetivo se tiene que exponer. Y yo por suerte pude colocar aquí a Kiria con el Lone Operative, forzándole a él a colocar aquí al de spoiler de fusión, que salió por ahí, me disparó. Es verdad que no le salió demasiado bien, porque además, bueno, los fusiones no son tampoco demasiados tiros para matar a unos intercesores, y a poco que como vas al 3 tienes un reroll solamente, a poco que te salga un poco mal, pues bueno, no me mató, me quedó creo que un par de intercesores y Kiria, y entonces yo hice el rapiding aquí con los Thermi. Salí para allá corriendo, le cargué, le disparé, todo ese tipo de cosas, granada psíquica, todo, ¿no? Y encima, además, creo recordar que tuve un poco de suerte y falló incluso el Battle Shock. A la carga los termitas hacen hacer un Battle Shock, entonces ni siquiera se pudo tirar el -1 de daño. Creo recordar que fue así. Y bueno, en esta partida en realidad, pues eso, le pude ir bajando bastante poco a poco. Y por ejemplo, el turno, no sé si fue este turno o el anterior. Claro, este fue justo después. El Rampager creo que lo movió para atrás y metió el Lancer aquí dentro. Y entonces... eso es, aquí detrás está el Rampager. El Rampager lo movió un poco para acá, es porque se puso aquí para ver, me mató estos dos. Y entonces cogí la unidad esta de aquí, salí 3 pulgadas más o menos por aquí, mueves 8, que da bastante movimiento, y ya te quedas con una carga de 7 o por ahí, por aquí. Pues ves que al final, como es una pena tan grande, y aquí está la pared esta, y aquí está esta L, y aquí está esto de aquí, tampoco se puede poner tan cómodamente por aquí, ¿no? Entonces se tiene que asomar un poco hacia adelante del objetivo, y pues sales, le tiras granada psíquica, le disparas, lo que ya hemos explicado, ¿no? Todo el combo, sacas un balito para disparar, al final vas rascando todo eso, y luego, pues lo que he dicho, el combo, ¿no? De más 2 de fuerza, más 1 herir, repetir para ir por el objetivo, todo ese tipo de cosas al final suma bastante. Y además, como en concreto aquí, por ejemplo, que la pegada mala del bibliotecario viene porque solo tiene FP1, pero aquí que salva el 3, armadura de 4, tampoco es tan duro, porque al final todo lo lleva al 4, ¿no? Y bueno, al final entre todo eso le acabé tumbando y él pues tuvo que dedicar recursos, y al final fue un poco, ya cuando por fin salieron los Stairwell y dieron con lo que quedaba, ¿no? Bueno, buenísimo los torrendos que hacían allí, además lo hacían allí al momento. Creo que fue lo que comí el primer día, y el segundo en realidad, ahora que lo pienso. La verdad que es bastante bueno y además bastante abundante. La segunda partida jugué contra este militar, un de Hammer no, sí, de Hammer precisamente, que la verdad es que a pesar de que me lo conozco bastante bien, no había jugado todavía con Hammer, y ni contra triple Rogal, me parece que había jugado contra doble Rogal en Combined con mi colega Ricardo, con bastantes más apoyos, que me viene mucho peor. Esta lista tenía menos apoyos, con lo cual era un poco más fácil tradear por su Rogal. Ojo, un poco, que al principio de la partida se puso bastante cuesta arriba. Él empezó haciendo un prepartida para acá, corriendo un montón hasta acá, desembarcando con los Karkis, me tiró mina, granada, creo que ya solo con eso me hizo 7 mortales o algo así. Y luego me tiró los fusiones y yo dije, bueno, si me tiro armor y los fusiones no entran, me puedo salvar. Pues entraron los 2 fusiones, me salvé, creo que no me salvé de ninguno de los 2. Y el primero, 4 o 5 de daño, era por el suelo el balisto. Y dije, joder, ¿cómo se ha puesto la cosa? Es verdad que me llevé los Karkis luego al turno siguiente, pero no me hacía nada de gracia perder un balisto turno 1 aquí, ¿eh? Y luego al turno siguiente realmente intentó un poco lo mismo con este otro que ya se había colocado por aquí, intentó aquí lo mismo, pero aquí le salió el 1 en la mina, con lo cual ya estaba, si no imposible, bastante complicado tumbármelo, que de hecho no me lo tumbó. Y luego ya la partida, pues bueno, se fue desarrollando un poco más, me pude lidiar primero con este Rogal de aquí, a base de esta unidad de Kiria, disparo con sus ataques de mortales y tal. Creo que le disparé, no recuerdo si fue no, esto fue después, pero le disparé también con el balisto que veía por aquí, alguna herida le colé, granada psíquica, todo eso, porque salió por aquí Tigurio a cargar al Rogal que había aquí, que se destrabó y por eso se quedó por aquí herido. Y luego ya hice el rapid que me permitió, hice el rapid aquí, que solamente me podía disparar el Lehman. Entonces me disparó, me tiré armor porque tenía cobertura, como salvo al 2, cobertura y armor. El Lehman solamente tiene FP3, porque los fusiones no llegaban, me puse para que me pudiera ver, pero no me llegaron los fusiones, creo que como por aquí. Y entonces
creo que me dejó uno herido, pero no me llegó a matar ninguno. Entonces luego hice después del rápido avancé carga para intentar cargarle aquí, pero fallé la carga de 7 repetidas, me parece. Y aquí Guilliman en realidad no le había cargado esto, sino que le cargó un Sentinel que había aquí, se puso por detrás y consolidó hacia el Lehman. Y luego ya, pues viendo que ya me había quitado un Rogal, que el otro estaba por aquí, que pensaba cargarle y terminar con él, dije, pues ahora es el momento. Salgo por aquí con el Repulsor. Bueno, el Repulsor estaba aquí antes, desembarqué por aquí, moví 8, moví el Repulsor aquí afuera, le disparé a un Rogal que había aquí, lo maté entero con el primero Az. El segundo Az no recuerdo dónde estaba, creo que en este Rogal, porque pensaba cargarle y matarlo. Y luego, pues ya que estaba como por aquí, me parece, le cargué a un Hellhound que había aquí. Y como tenía activa biomancia para moverme más, al cargarle, luego me tiré más 2 fuerzas. Ya tenía fuerza 6 en los puñetazos normales, que son 9 tíos en la unidad por 4 ataques que tienen cada uno, pues son 36 ataques. Al 3 y al 5, y ya está, al 3 y al 5, y al final uno acaba entrando. El puño que pasa a fuerza 10 también le iría al 4, entraron 2 o 3 que ya son 4 o 6 de daño, más una granada que le tiré antes de disparar, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego además se movió aquí con este otro Rogal, le hice un defensivo porque dije, como sigue teniendo el OAZ, sigo repitiendo todo. Y como ya estaba bastante tocado, lo maté en defensivo y ya ahí fue en plan, pues ya se ha acabado, ¿no? Salimos después de una vueltecilla y tal por el parquecillo de Talavera con el riachuelo ese que tiene, no sé si es un riachuelo o un lago, la verdad, no he visto la entrada. Y bueno, ya la última ronda del día fue contra Necrone, contra Alex Bali de Dragon Knights, una lista que francamente no me venía demasiado bien porque era Awaken Dynasty, que es la que se está recuperando todo el rato, y llevaba 12 espectros. Yo no tengo nada para matar eso, me cuesta bastante. Las arcas sí que es verdad que las puedo lidiar bien, y de hecho así ocurrió. No sé si tengo otra foto de esta partida, no, esto ya es de la cena, pero en la partida, pues bueno, yo intenté en turno 1, me di cuenta que le podía ver por aquí un arca, le disparé creo que con Guilliman y con los 2 Balitzu, no me acuerdo, creo que le hice 6 heridas puede ser, con lo cual como si no le hubiera hecho nada, porque entre lo que se reanimaba extra porque está cerca del reanimador, luego el ternomante, no sé qué, como si no le hubiera hecho nada. Lo pude haber matado, pero el Inmoral de 4 decidió que no. Y ya está. Luego creo que me quedé un poco por aquí con Tigurius. Como él asomó el arca aquí para dispararme, creo que de hecho me mató este Balistus. Y me puso a los oficianos aquí, que también fue importante porque veis que aquí están los intercesores echados por atrás para zonear que por atrás no entren los ofidianos, que se van y vuelven. Pero me los puse aquí en turno 1, que yo dije, pues ahora me tiro a por ellos, porque salgo aquí, te quito primaria, te mato a los oficianos, ya no me tengo que preocupar de zonear atrás. Y además, bueno, tienes que mandar una unidad de espectros a matar esto o algo así, porque los Scorpes estos, como tengo un unidad de 4, tampoco te puedes fiar de que los vayan a matar, ¿no? Y si no los matas, ellos te pueden hacer daño de vuelta, porque de nuevo me vuelvo a tirar brazos de hierro, estoy en biomancia, porque no es cuando cargo, sino es en la fase de combate, y como estás en un objetivo, te repito, para ir, te puedo hacer papilla, como me salga a mí bien la invulnerable, ¿no? Y puse el repulsor aquí donde está esto, y desembarqué por aquí la Stairward de tal manera que veía por aquí a este arca que se vino aquí, y de vuelta él no me podía ver con esta. Entonces, bueno, dije, bueno, este turno está seguro, el resto de gente estaba bastante lejos, así que me puedo permitir bajar los Stairward bastante más pronto de lo normal. Y luego, creo que fue el turno siguiente, moví hacia adelante, pero en lugar de premedí antes del comienzo de la ronda para decidir qué doctrina ponerme, porque con biomancia creo que solamente llegaba con unos pocos. Entonces me puse telequinesis, que me suma más 6 al rango a la mejora. Ese turno es verdad que no tenía el bono de biomancia, pero al darme ese más 6 al rango, pues pude llegar con creo que 8 de la unidad al arca que se había asomado por aquí, y entonces me lo pude llevar y dije, bueno, ya solamente queda un arca. Ahora toca empezar a lidiar con los espectros, porque bueno, esos 2 primeros turnos me dediqué a intentar matar los apoyos, que lo conseguí bien, y al final de todos modos me equivoqué en un par de cosas. Un momento que le tenía que haber cargado unos espectros con unos intercesores porque estaban ya trabados con un Dreadnought. El Dreadnought estaba a punto de morirse, pero claro, luego pensé, si le cargo los intercesores tiene que dividir, y entonces o me mata el Dreadnought o me mata los intercesores, pero no me puede matar los dos porque no le puede poner todos los ataques al intercesores para matarlo, ni todos los ataques al Dreadnought para asegurarse que lo mata. Ahí se me fue un poco, pero bueno, luego a él le permitió venirse y cargarme y matar un Termio 2, creo que fue, con la mejora de la estrata del FP extra, que está bastante buena. Pero gracias a que tenía Guilliman, pude hacer, creo que lo hice 2 veces seguida, la jugada de te cargo a los espectros, te cargo también con los Termi, te pego con Guilliman con precisión, te mato al Ternomante. Para la pegada de Guilliman vas a seguir teniendo un dolor, pero como el Ternomante resucita al final de la fase, para la pegada de los espectros ya no vas a de los Termi a los espectros ya no vas a tener dolor.
Y la verdad que está bastante bien porque con el OAZ, la fuerza 8, le hieres al 2 con los martillos, con Devastating que lo duele bastante, el daño que acumula bastante bien si no tiene el Feel No Pain. Entonces, bueno, pude limpiar la primera unidad de espectro. Y luego en mi último turno, porque cerraba Alex y yo sabía que iba a estar bastante complicado, me tuve que ingeniar ahí un poco una situación de trabarle a la gente que podía hacer la acción de quemar y de intentar que él no consiguiera más primaria. Y al final me salió bastante bien. Y al final de toda la partida se decidió en un defensivo, la última tirada a un Tecnomante. Le había entrado una herida de Heavy Volter, me parece, y le tenía que salvar otra al 5 más, la falló, la repitió y la volvió a fallar. Y gané 73-71. Cerradísima la partida. Cerradísima la partida, bastante chula. Y bueno, pues por último fuimos a cenar al restaurante del Paso, un restaurante que los que habéis ido acá hasta la Vera probablemente muchos lo conoceréis, bastante buena la comida. Y luego nos dimos un paseillo y vimos un gato, bastante un paseillo para bajar la comida, ¿no? Aprovechando que refrescaba un poquito por la noche. Y luego ya al día siguiente, el domingo, quedábamos solamente 4 personas invitas, Manu, Terroxer, Chejuan y yo. De los 4, bueno, de los 3, Chejuan era con el que no quería jugar, no por nada, evidentemente, nada con Chejuan, sino por la lista, porque yo he jugado bastantes veces contra Mortarion Hammer y sé lo que hay, y sé que esto era mandanga, y efectivamente fue mandanga. No solo de primeras la partida tenía una posibilidad de victoria muy baja, no sé, con este emparejamiento yo me atrevería a decir entre el 10 y el 20% como mucho, sino que encima era supply drop. Fui primero, con lo cual Chejuan cerraba y encima se iba primero en mi objetivo, este de aquí. O sea que ya cuando tiramos eso dije, bueno, pues ya está, vamos a intentarlo, porque al final todas las partidas hay que intentarlo, ¿no? Pero yo era consciente ya de lo que había, ¿no? Empecé yo, creo que me marcó el Repulsor y el Dreadnought. Además, esto es de un turno posterior, pero básicamente además Gilliman al fondo de la mesa, con esta gente intentando que no me llegue con todos los crawlers, para tener el Lone, porque como no le pongas el Lone a Gilliman, te hincha a Crawler y te lo acaba bajando, porque te reduce la salvación, te salvas al 3. No da igual que te tires arma o lo que sea. Entonces, bueno, salí con este dron de aquí porque dije, bueno, solo me puede ver con un dron de plaga, malo será. Y el malo será fue que el dron de plaga me metió 6 heridas y luego con los Crawlers me metió otras 6 y tuve que acabar, aparte de tirarme Armor of Content para el dron, aparte de eso, tirándome un reroll para salvar al balito y que se quedara con 2 heridas. Entonces me quedé con 0 CP al final. Quiero recordar, sí. Y... No, 1, claro, porque hice solamente una carta y la otra me descarté, solamente con un CP, eso es. Claro, aquí tenía los 3 CP. De los 3 CP me tiré un Armor y un CP reroll. Y claro, se me quedó con 2 heridas y dije, pues ya puesto, lo muevo 8 para adelante, le disputo el objetivo. Y la unidad de Tigurius veis que no está en mesa, porque es otra que sé que como me la marque con los Crawlers me la mata. Entonces dije, pues la saco por reserva por aquí ahora, total, ya puestos. Porque él aquí todavía está moviendo y luego creo que uno de estos drones lo movió aquí y dije, y otro detrás, y dije, hostia, si salgo por aquí con Tigurius, si salgo con el Ballistus, le mato a disparo el primer dron, que es factible con el OAZ, el más 1 Eri, el Ballistus que lo tengo aquí que lo va entero, le tiro granadas psíquicas, le tiro el rayo de Tigurius, lo mato y luego cojo, le cargo a los pochitos estos, a los postwalkers, se lo mato con Tigurius y le intento trabar al otro dron. Digo, perfecto, o sea, por lo menos que rente esta unidad todo lo que pueda. Ni maté el dron, ni salió la carga, ni nada de nada. Horrible, horrible la fase. Creo que se salvó de casi todo. Le entró solamente 2 mortales de la granada psíquica. En fin, bastante duro, pero bueno, así es la vida. Y ya, pues bueno, el resto de la partida fue intentar hacer el monger mientras él me mataba inmisericordiosamente. Creo que además le fui a pegar una vez con Gilliman a los sudarios, que dije, bueno, tiene 4 heridas, es factible que me pueda llevar. El personaje no, venga, porque tiene un dolor, pero la unidad por lo menos. Le pego y tal, le toma 6 salvaciones. Y coge, tira, se salva 4 y todavía encima, pues recochineo en mi cara, repite una y se la salva también. Y Gilliman solamente mata a un sudario y luego un sudario y un Lord Contagion de vuelta me matan a Gilliman. Y digo, cago en la puta. Total, resucito de nada. Al turno siguiente llega un carricoche de estos asqueroso. Un lanzamisil, entra, pum, 6 de daño al suelo. En fin, un poco dura la partida, ¿no? Y creo que me ganó de 30 y largo punto o algo así. Evidentemente yo sabía que no. Pero bueno, ya la última del día me toca otra vez contra 5 grandes. Ojalá desaparezca esta lista pronto. Esta vez jugada contra Pablo,
del Cobrador, que también jugué contra él en Andorra. La verdad que un chaval bastante agradable. Las dos partidas que jugué contra él bastante agradable y él me transmite la misma sensación. En este caso él llevaba doble Lancer, que es complicado porque el Lancer cuesta mucho lidiar con él tanto a disparo como a combate. Entonces dije, vale, plan de esta partida, la unidad de Stelguard tiene que ser sí o sí exclusivamente, no puede salir hasta que no haya que pegarle a los Lancer, básicamente, porque si no, como los pierda y sigan los dos Lancer por ahí enteros, he perdido la partida, porque ya no tengo manera fiable de matarlos. Yo sabía que esa era la condición de victoria aquí. Y además, de hecho, bueno, ayudó un poco el hecho de que Canis Red estuviera fuera. En esta partida, Kiria Drasus, todo lo que no había fallado en todo el torneo se puso aquí a fallarlo. Las dos primeras rondas falló el chequeo de psíquico de su habilidad del León Operative y me metió 5 mortales, con lo cual me quedaban ya 2 intercesores y uno aquí medio herido. Y además estaban ahí expuestos, con lo cual salió por aquí Canis Red para negarme el objetivo, me cargó toda esa historia, ¿no? Pero dije, bueno, Canis Red ya está aquí en una esquina. Ya me puedo preocupar solamente de los Lancers y ya Canis Red lo dejamos para el final, que de todos modos, ya estando Canis Red resuelto aquí y el resto es muerto, la partida ya está ganada. Y de hecho en este turno vemos también un poco realmente la misma jugada que hice con el Lancer en la primera partida, ¿verdad? Se pone aquí un atrapo, si salgo, en este caso la carga fue un poco más lejos porque como veis las cosas de que en una partida el cacharro este de la ruina que se ve por aquí atrás está de un lado y en otra de otro, pues aquí de repente cabía el atrapo, ¿no? Un poquito más para atrás, con lo cual la carga fue un poco más larga. Me tuve que gastar el CP, eso es, en repetir la carga porque era un poco más lejos, con lo cual no me pude tirar brazo de hierro porque creo que era también primer turno esto. Porque yo fui segundo en esta partida. Entonces no me pude tirar brazo de hierro, entonces se quedó a unas pocas heridas más. Tampoco hubiera sido tan dramático, ¿no? Pero porque la diferencia sería al 4 en vez del 5. Pero bueno. Aún así, pues bueno, lo dejé bastante herido. Luego en su turno él me pegó y me disparó y no hizo nada. Me pegó y me salvé bastante bien. Por poco no le robo incluso el objetivo en mi turno. Y cuando yo le pego de vuelta al final de su turno se queda solamente 2 heridas. Entonces dije, vale. Me puedo plantear ir a por el castellano porque este señor de aquí está a una granada psíquica de Tigurius, porque se la puede tirar trabado, de matarlo y ya ponerme a disparar los 2 Balitsu aquí al castellano, dispararle Tigurius. Una vez que este se muere también tiro granada porque estaba aquí a corta si hace falta, le disparo el rayo psíquico, le disparo el repulso, le disparo todo se lo disparo. Y bueno, es verdad que él se rotó escudo evidentemente y no se salvaba mucho, pero yo tampoco te creo que hacía mucho daño de láser. Creo que lo más alto que saqué fue un 3 y tirar a lo mejor como 5 o 6 tiros de láser. Pero bueno, al final todo va sumando 3 aquí, un Volter, una mortal, el rayo de Tigurio, una de Guilliman de daño 2, así va sumando y al final lo acabas bajando como de hecho pasó, ¿no? Y ya al turno siguiente tuvieron que venir los Lancer que de hecho se cargaron la unidad de Tigurio. Se quedó Tigurio, con la vulnerabilidad de 4 repitiendo 1, se quedó Tigurio. Tampoco realmente hubo mucha diferencia, simplemente se destrabó y ya está, y luego se quedó él en el objetivo solo. Y no sé si hay más, no hay más. Ya después de eso, pues estando los dos Lancer aquí en medio, ya dije, y Canis Red aquí, dije, vale, ahora sí, salgo con las Stelguard, al primero te lo bajo todo lo que puedo a base de todos los tiros y esas cosas, porque digo, incluso si tengo que utilizar parte de las Stelguard para matarte que al final no me hizo falta, me da igual, porque si luego este de aquí se te queda a 8 heridas, las que sea, no pasa nada, porque tengo aquí la unidad enorme de Stelguard que te cargo, que tengo el OAZ, que repito, me tiro brazo de hierro porque estoy en biomancia, y entonces lo mismo, tengo fuerza 6, más una herida, te voy al 4, tú salvas al 3, son muchísimos ataques, al final te voy a acabar haciendo unas cuantas heridas, el puño al final cuenta también, entonces bueno, vas, como veis, para jugar esta lista, vas sumando pequeñas cantidades de daño todo el rato y al final es cuando vas acumulando una cantidad de daño bastante alta, ¿no? Y bueno, al final creo que lo tengo por aquí. Sí, al final terminé quinto, hice un 4-1, que la verdad es que, bueno, no me quedo descontento con el resultado porque al final 4-1, 5-1 siempre un poco el tema de ya esa diferencia del pay, la suerte y tal, al final solamente hay una persona que hace un 5-0, en este caso ganó Luis Terrox con mi hijo, se enfrentó en la final a Che Juan y además no vi la partida, pero me dio la sensación que le pasó por encima porque cuando llegué allí estaba Magnus matando un Crawler en el objetivo de despliegue de la Vanguard, que dije, madre mía, cómo... Pero bueno, yo desde luego eso no lo puedo hacer. Pero bueno, al final
era un poco el objetivo, ¿no? Hacer un resultado digno en torneo y demostrar que incluso una lista que quizás no es lo más óptimo, con entrenamiento y planteamiento y buen planteamiento y buena preparación, se puede llevar a un resultado bastante digno en torneo. Y poco más realmente que pedir al torneo. Me lo pasé bien, estuve con mi colega, comí comida rica, me di un paseo, estuve más o menos fresquito, jugaba al Hammer. Poco más que se le puede pedir al finde y al torneo, ¿no? Así que, bueno, ya me he extendido demasiado más de lo que quería, pero bueno, quería un poco retomar esto y hacer un pequeño blog de la experiencia en torneo. Ya sabéis, como siempre, bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado un poco ameno como os he contado mi experiencia. Y bueno, como digo a menudo en estos blogs, que si no soléis ir a torneos o a lo mejor no vais a mucho, que os animéis, porque de verdad que son unas experiencias increíbles y conforme vais yendo a más torneos, quizá esa sensación al principio de no conozco a la gente, un poco así, acaba desapareciendo muy rápido y además la gente con la que juegues luego en otros torneos te saluda, tú le saludas, hey, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te va? La conversación es mucho más natural, así que de verdad que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, como digo, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos muy próximamente aquí de vuelta en Nindo 40K. Hasta la próxima.